Muy buenos días, amados hermanos. Estamos ya en el último devocional de la semana, correspondiente a este día viernes 20 de noviembre. Damos gracias a Dios por llegar a estas alturas del año. Qué rápido se nos ha pasado este año. Damos gracias a Dios que nos ha mantenido ocupados en su obra, en su reino. Es una gran bendición servir a nuestro Dios y para mí es un gran privilegio servirle de esta manera en esta mañana. Espero que la palabra que les he compartido por estos dos devocionales pasados haya sido de ánimo para sus vidas y espero que el de hoy pues no sea diferente. Que Dios siga tocando nuestros corazones, bendiciéndonos con su palabra. En medio de la situación que vivimos en el mundo, es lo único que nos puede sostener, es lo único que nos da fortaleza y esperanza, es la palabra de nuestro Dios. Y esta siempre nos ayuda, esta siempre nos bendice. Bueno, les llevo al pasaje de hoy. Les invito a tener sus Biblias abiertas. Primero de Juan, capítulo 2. Y hoy vamos a considerar los versículos 12 al 14, que dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es la sección que vamos a considerar hoy. Pero antes pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en la sección anterior y enlazar estos dos pasajes. Bueno, ya Juan nos ha mostrado la prueba ineludible del ser salvos. ¿Cómo podemos nosotros saber en verdad que somos hijos de Dios, que somos salvos? Bueno, pues vimos que Juan no se anda con rodeos. Primero nos dijo que los verdaderos hijos de Dios son guardados por Él, ¿verdad? Porque ellos guardan sus mandamientos. Son obedientes. Esa es la característica de aquellos hijos de Dios. Guardan sus mandamientos. Y que quienes no guardan los mandamientos del Señor son mentirosos. Y la verdad pues no está en ellos. Ellos mienten. Con estas aseveraciones de Juan, yo creo que si Juan viviera en estos tiempos, no sería un predicador popular, pues reprobaría a muchos pseudo cristianos que se encuentran dentro de las iglesias. Es increíble ver esto hoy día. Es más, a muchas iglesias las consideraría como no cristianas. Hay tanta flexibilidad hoy día en las iglesias. Se está poniendo a la gente demasiado cómoda, predicándoles un evangelio diluido. No se hace énfasis en el arrepentimiento. Hoy día a cualquiera se le llama cristiano
con el simple hecho, como he dicho antes, que aprendan a manejar el léxico cristiano, como Dios te bendiga, hermano, gracias a Dios, primero Dios, cosas así. Ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya acepté a Cristo por la fe, ya tengo a Cristo en mi corazón. Expresiones así. Cuando llega una persona a la iglesia manejando ese léxico y eh, inmediatamente decidimos que es de la familia de Dios y no la conocemos para dar por hecho que alguien es hijo de Dios cuando no se tragaba ese anzuelo tan fácilmente que alguien le dijera que era hijo de Dios. Él esperaba ver primeramente la vida de esa persona. Él consideraba la vida de esa persona, si correspondía a la de un verdadero hijo de Dios. Él iba a ver si esa persona amaba a Dios, él iba a considerar si esa persona amaba a su prójimo, si amaba a los hermanos, y él iba a considerar su vida personal, si correspondía a una vida santa o no. Entonces, pues ahí tienen ustedes que Juan nos enseña a cómo saber si una persona en verdad conoce al Señor. Entonces, pues esto no le haría a él nada popular. Y bueno, pues los predicadores que seguimos su ejemplo, pues no lo somos. Nos mantenemos en el anonimato y sirviendo detrás de la cortina, detrás de la escena, porque no seremos nunca populares quienes mantengamos esta filosofía de Juan. La mayoría nos acusaría de farisaicos, de ser demasiado radicales, de ser demasiado estrictos. En una ocasión pregunté a un hermano también pastor, yo le preguntaba, oye, ¿y tú crees que sería bueno desde que uno evangeliza a una persona hablarle del señorío de Jesucristo, que debe arrepentirse de sus pecados, que debe estar dispuesto a abandonar la vida que ha llevado y luego invitarle a que acepte a Jesús como su Señor y Salvador? Y él me decía, pues no, porque si tú le dices todo de golpe lo vas a asustar, lo vas a espantar. Y recuerdo haberle dicho, pues yo prefiero espantarlo. Yo prefiero decirle la verdad que engañarlo y enviarlo al infierno. Es mucho mejor hacer pasar a la gente hoy día un mal rato, hacerlos enojar, de ser posible, hacerlos desesperarse, haciéndoles ver su pecaminosidad y no prometiéndoles el cielo, solamente por el hecho de almacenar el dato en su mente de que Jesús vino hace 2000 años a morir en una cruz. Y yo prefiero molestarlos, hacerlos sentirse mal y hacerlos enojar de ser posible y asegurar que se vayan al cielo el día que mueran, a hacerles sentir bien por un momento y luego enviarlos al infierno, engañándoles, haciéndoles creer que van hacia allá y que van al cielo. Y hay mucha gente hoy día en nuestras iglesias que ya tienen su equipaje preparado, ya tienen sus maletas listas según ellos para irse a la presencia de Dios el día que mueran. Y no será así. No será así. Porque no conocen a Dios. Y mientras no conozcan a Dios y mientras no se hayan arrepentido,
Y mientras no se encuentre este amor de Cristo en sus corazones, no pueden tener la seguridad de ser hijos de Dios. Vean ustedes que Juan, yo digo que no sería popular hoy día por eso, porque en otras palabras está exigiendo arrepentimiento, un cambio de manera de pensar y un cambio de actitud. Entonces, pues la mayoría de las iglesias lo rechazarían. Luego fue Juan más específico y nos dijo en qué consiste esto de guardar los mandamientos. ¿Qué son estos mandamientos? Y en realidad es un mandamiento, aunque se habla en plural. Este mandamiento obvio que tiene varias facetas en las cuales se cumple, pero es el mismo mandamiento. Y este mandamiento consiste en amar a Dios y a los hermanos. Es el primero y gran mandamiento, el más grande mandamiento de la ley. Se encuentra en la ley de Moisés. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te amas, amarás a los hermanos, amarás a tu prójimo. Y nos dijo que de plano que quien aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. En otras palabras, que una persona así no puede reclamar salvación. Dice el versículo 10 del capítulo 2 que vimos ayer, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿A qué equivale eso de estar en tinieblas? Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas es andar en pecado. Una persona que puede albergar odio, desprecio en el corazón contra el hermano, no es cristiano. ¿Y cuántas personas hay que asisten a la iglesia? Tal vez alguien de esos me está escuchando. Y si usted es uno de ellos que está guardando rencor, que está guardando enojo, que está guardando resentimiento contra su hermano, odio, tenga usted cuidado. Revise usted su fe. Usted puede alegar que cree en Cristo si quiere. Ah, no, es que yo me acuerdo cuando hice mi decisión y fue un momento muy emocionante y además lloré bastante. Pues, ¿de qué sirve que hayas llorado si has regresado a tomar tus armas y estás reclamando tus derechos otra vez que supuestamente ya habías entregado, ya habías depositado a los pies de Cristo y de nuevo estás desquitándote de todo lo que te hagan y estás con enojo y rencor en el corazón? Aparte de que eso no te hace bien, eso te hace ver como alguien que no conoce al Señor. Leo el texto otra vez por si no lo entendió bien. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Qué tristeza si esta es la actitud de algunos de ustedes, pero bueno, aquí está la palabra de Dios para hacerle ver su error. Y si usted va en esa dirección, sálgase de ese camino. Usted puede eh, arreglar su situación con Dios. Tome la puerta de la confesión. Porque si confesamos, como dijo Juan ya en el versículo 9 del capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Humíllese usted delante del Señor y saque usted ese veneno que está contaminando su corazón, su alma y aún su mismo cuerpo. Créeme, una persona que vive amargada así se enferma demasiado, más fácil, se envejece más rápido y también se muere más rápido y tendrá que enfrentar el juicio de Dios. No sea usted uno de ellos. Escape si a través de la palabra esta mañana ha descubierto que usted tiene un problema así. Vaya usted a la presencia de Dios, humíllese y deje que Dios lo sane. Bueno, después de esta descripción y ya asegurándonos de ser auténticos hijos de Dios, ahora Juan nos hace ver 3 niveles de madurez en la vida cristiana, representados por las palabras que Juan usa aquí. Usa la palabra hijitos, usa la palabra jóvenes y usa la palabra padres. Ese es el texto que leímos hoy. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Luego dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y luego dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Son 3 términos que usa Juan, creo yo, para describir 3 niveles de crecimiento en la vida espiritual. Bueno, algunos piensan que Juan usa aquí 3 expresiones para referirse a un solo grupo, es decir, a los cristianos nada más, caracterizados de diferente manera. Los que piensan así que se refiere a un solo grupo, bueno, dicen que cuando les llama hijos, que son hijos por haber sido admitidos en la familia de Dios. Esa es una gran verdad. Los auténticos hijos de Dios somos aquellos que hemos sido adoptados por Dios en su familia, puestos en su familia, en la familia de Dios. Pero bueno, no creo que esto sea necesariamente aquí así, que sea un solo grupo, pero bueno, hay quienes así opinan y cuando se llaman hijos, ¿verdad? Es por haber sido admitidos en la familia de Dios, que son padres por el conocimiento que tienen del Hijo de Dios y que esto les capacita también para pasar tal conocimiento a generaciones futuras. Y en tercer lugar, a los que llaman jóvenes, pues es por su rechazo decisivo de Satanás, a quien llaman el malo aquí, que es una victoria como la de Jesús en el desierto, registrada ahí en los evangelios. Y uno de los pasajes es Mateo 4, 1 al 11, que habla de la tentación del Señor Jesús. Bueno, los que piensan así es respetable y hay que respetar a los que tienen otro tipo de entendimiento en esto. Después de todo, pues no es nada que pueda afectar nuestra comunión y tampoco se consideraría una herejía. Pero aunque es respetable que algunos se apeguen a esa opinión, pero pues yo prefiero apegarme más al pensar que se refiere a 3 etapas de la vida cristiana: la niñez, la juventud y la etapa adulta en el aspecto espiritual, es decir, en el sentido espiritual. Los niños en la fe son nuevos y pequeños y son inmaduros, pero tienen la seguridad y satisfacción que sus pecados ya han sido perdonados. Una persona puede ser nueva en el conocimiento del Señor, pero puede tener esta seguridad. Ellos deben saber que sus pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por el nombre de quién?
pues de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Estos son pequeños, estos apenas están recibiendo los rudimentos, ¿verdad?, de las doctrinas, del Evangelio, están en el ABC del cristianismo, están en el kinder o la primaria, son niños, son pequeños. ¿Hay acaso alguien que me esté escuchando esta mañana que dude que sus pecados hayan sido perdonados? Bueno, si una persona está en ese estado de niñez espiritual, puede que esté dudando todavía que sus pecados pues hayan sido perdonados. Yo estuve así mucho tiempo después de ser convertido, pero bastó con que me enfrentara yo con la palabra de Dios y la palabra de Dios me sacó de dudas. Uno de mis pasajes favoritos que me sacaron de esa duda es Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis maestros me explicaron en una ocasión, lo hicieron varias veces, pero en alguna ocasión me explicaron el sentido del verbo tener allí, cuando se dice tiene vida eterna, que está escrito en tal manera en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego, que da la idea de una línea de tiempo que comienza en un punto aquí, pero que se extiende hasta la eternidad, que no tiene fin. Y el idioma griego es más amplio, es más rico que el idioma español para describir, y que muchos idiomas más para describir ideas. Incluso que muchos idiomas más para describir ideas. Por algo Dios escogió este idioma para que se escribiera el Nuevo Testamento. Pero la idea aquí que está dando Juan es esta. Cuando dice yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, también en Juan 10, 27, 28, yo les doy vida eterna. Y en este caso en Juan 5, 24, es cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Cuando dice tiene vida eterna, bueno, lo que está diciendo es esto: hermanos, ustedes pueden estar totalmente seguros que son salvos, que van al cielo, porque ustedes con sinceridad han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Y quien ha creído de corazón en el Señor Jesucristo, Él le promete vida eterna. Promete que lo va a llevar a la gloria. No lo debe dudar. Bueno, aunque sean niños en la fe, pueden tener esta bendita seguridad. Y ojalá que usted, si no la tenía, bueno, en esta hora pues la reciba. Ya Juan dio cuáles son las señales, ¿verdad? No se trata nada más de almacenar el dato en la cabeza y decidir que ese versículo me asegura que tengo vida eterna, sino que el tener vida eterna, el tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, nos va a llevar a un cambio de manera de pensar y por ende a un cambio de vida, a un cambio de conducta. Pero bueno, este es el aspecto teológico aquí, doctrinal de la salvación. Aquel que deposita su fe en el Señor puede estar completamente seguro que es salvo. Entonces, Juan da por hecho que estos niños lo saben. Hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ellos deben saber que tienen vida eterna.
Y además han conocido al Padre y a través del Señor Jesucristo, que ha sido revelado a ellos por el Espíritu Santo. Luego habla a los jóvenes. Mire usted cómo se expresa de los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes. Estos han tenido grandes logros también, así como los hijitos pueden tener la seguridad de salvación. Los jóvenes, tienen grandes logros también. Han vencido al maligno. Los niños han conocido al Padre, los niños tienen seguridad de salvación, pero los jóvenes tienen grandes logros. Estos han vencido al mismo diablo. Y además en el versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y otra vez repite, y habéis vencido al maligno. No se necesita ser un adulto para tener tales logros. Fíjense, a pesar de su estado de madurez espiritual, ellos han vencido a Satanás. Este es un hijo de Dios. Lo han logrado, claro, no en sus propias fuerzas, sino en virtud de su unión con Cristo. Quien pelea con ellos y por ellos es el Señor Jesucristo, quien venció a Satanás por medio de la muerte en la cruz, como dice el libro de Hebreos. Quien venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, Satanás. ¿Sabía usted que Satanás es un enemigo derrotado? ¿Sabía usted que Satanás es un enemigo vencido? Yo lo sé. Y se lo he gritado muchas veces cuando me ha causado problemas o ha causado problemas a gente que amo, a la gente por la cual he intercedido. Él es un enemigo derrotado. Anda suelto por un poco de tiempo, pero ya su ruina está decidida y tarde que temprano va a ser atrapado y va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué nos puede hacer? Dice aquí que no se necesita ser una persona muy adulta, muy madura para lograrlo. Ellos han vencido al mundo también. Son fuertes contra el pecado y el error y tienen la palabra de Dios en ellos y con ella derrotan a Satanás. Hay muchos cristianos que no saben, que dependen demasiado de sus líderes espirituales para librar este tipo de batallas con el enemigo. Y en parte les concedo algo de razón, porque quienes tenemos culpa de ello somos los pastores. No les hemos entrenado bien, no los hemos enseñado bien, no los hemos educado bien a los hermanos. Es más, nos hemos proyectado a veces como aquellos que están ahí para resolver los problemas de los hermanos. Aquellos que están ahí para pelear por los hermanos. Hay un sentido en que sí hacemos esto, nos toca esto como pastores, como líderes espirituales del pueblo de Dios, orar por ellos, interceder por ellos, librar batallas en oración por ellos, sí. Pero también tenemos que educar de tal manera a los hermanos que aprendan a valerse por sí mismos y a agarrarse por sí mismos del Señor y aprender a pelear
aprender a defenderse solos. ¿Cómo lo van a hacer? Igual que lo hacemos nosotros, con la palabra de Dios. Si alguien encuentra a una persona por allí que tiene problema de demonismo, el primero que buscan es al pastor. Yo no sé por qué tienen que buscar al pastor para eso. No, pues es que él es que está más cerca de Dios, será. Hay pastores que están más lejos de Dios que sus ovejas. No, es que él debe tener más autoridad para dominar al demonio. Yo no tengo más autoridad para dominar a un demonio que la que tú tienes. Dime, ¿de qué me voy a agarrar yo para pelearme con el diablo, con los demonios? Me voy a valer de la palabra de Dios. Y no voy a ir en mi propio nombre, voy a ir en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted puede hacer lo mismo. Usted no necesita que vaya yo a sacarle el demonio al que está ahí. Usted se encontró. Si usted se lo encontró, atráquese usted con él. Yo necesito ya un poquito de descanso y dormir un poquito más. No me niego. Este es mi trabajo. No me niego cuando hay necesidad. Lo voy a hacer. Pero yo quiero mostrarle en esta mañana que eso es algo que no es indispensable. Que usted me llame. Usted puede hacerlo. ¿Por qué? Porque usted tiene al mismo Dios que yo tengo y usted tiene la misma palabra de Dios que yo tengo. Usted cuenta con su Biblia igual que yo. Usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted. Yo también, es lo mismo. Y ese poder que va a vencer al enemigo está en la palabra de Dios. Y usted se agarra de la palabra de Dios y lo va a vencer. Porque es un enemigo derrotado. Usted solamente tiene que hacer uso de esa autoridad que Dios le dio en su palabra. Dígame, ¿cómo venció Jesucristo a Satanás en la tentación? Ese pasaje de Mateo 4, 1 al 11. ¿Cómo lo venció? Cada tentación que le mostró, Jesucristo la refutó con un pasaje bíblico. Si él le dijo que convirtiera las piedras en pan, él le dijo no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando lo tentó a aventarse desde la parte más elevada del templo, le dijo, no tentarás a Jehová tu Dios. Contestó con la palabra de Dios. Y cuando le ofreció todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Y el diablo pidiéndole a Dios que lo adorara, no puede haber ser más torpe que eso. Pedirle a Cristo mismo, el Hijo de Dios, a Dios mismo, la tercera persona de la Santísima, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que lo adorara. ¿Cómo? ¿Y cómo se defendió el Señor de él? Con otro texto bíblico. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo salió corriendo. Es la manera en que vamos a resistir a Satanás y lo vamos a vencer siempre. Porque así dice la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios para hacerlo, hermanos. Antes dependían del sacerdote para todo, ¿verdad? Cuando eran católicos. Y ahora dependen del pastor. Están mal, hermanos. Necesitan depender de Dios. Y mire usted lo que está diciendo aquí Juan: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Eso sí, claro, si no te agarras de la palabra de Dios. Imagínense, hay pseudo cristianos que agarran la Biblia solamente el día domingo. Eso sí, llegan a la iglesia a leerla porque ellos creen que ahí es el lugar donde la deben leer. Están equivocados. No, la Biblia no es para leerla en la iglesia, nada más. La Biblia es para leerla todos los días. Es una bendición para cada cristiano, pues para mí también, cada día agarrarme de la palabra de Dios. Leerla para meditarla, para pensarla y decidir qué quiere decir Dios a mi vida en este día. Leerla de manera cotidiana,
en nuestros devocionales, en nuestros tiempos a solas con el Señor. Es cosa muy buena. Memorizarla es muchísimo mejor. ¿Cómo se va a defender usted del enemigo cuando éste le provoque? ¿Cómo se va a defender usted del pecado y del mundo, que también son terribles enemigos? Con la palabra de Dios. Déjame decirte que cuando he estado a punto de cometer algún pecado, me viene a mi mente uno de esos gloriosos textos que he memorizado y no me puedo atrever a hacerlo. Y digo, ¿cómo voy a pecar contra el conocimiento que tengo de la palabra de Dios? La palabra de Dios dice tal cosa. Y viene en ese momento ese texto, el Espíritu Santo lo aplica y me defiende, me protege. Esto es lo que está diciendo Juan aquí. Está felicitando a los jóvenes y les está diciendo, son jóvenes, todavía no han llegado a la edad adulta, pero ustedes son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Oh, hermanos, esto es lo único que nos puede defender. Por eso el cristiano debe leer la palabra siempre a título personal. Es por eso que el cristiano debe estar apegado a escuchar la palabra de Dios. Si hay un devocional, que lo escuche. Si ya llegó el día que hay reunión en su iglesia, que se vaya a su iglesia, si es posible, que haga todo lo posible por ir a alimentarse de la palabra de Dios y ser alentado por el compañerismo de los santos con los otros cristianos, quiero decir. Y esta persona va a estar fuerte. Pero quieres que te muestre un cristiano debilucho, un cristiano flaco, débil, cuyas carnes espirituales se han enjutado ya. Es ese que no lee la palabra. Es ese que no busca a Dios en oración a solas. Y es ese que hay que llevarlo los empujones a la iglesia. Ya despierten, hermanos. Ya empezamos a tener reuniones presenciales a sana distancia, pero todavía podemos ya reunirnos, tener comunión. Alguien diría, no, porque hay que separar las sillas y eso no me gusta y hay que estar con la boca tapada y la nariz también, yo no aguanto eso. Ya deje usted su orgullo, déjese usted de fantocherías y aliméntese de la palabra de Dios y del compañerismo cristiano. No deje a Dios encerrado en una pantalla de televisión. Tenga usted cuidado con eso, hermanos. Hermano, ojalá que esto hable a su corazón. Y témale más a Dios que al virus, por favor. Tenga usted más miedo a Dios que a la pandemia. Los jóvenes son fuertes contra el pecado y el error porque tienen la palabra de Dios con ellos y con ella derrotan al mismo diablo. Mire usted, dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como el barco que no puede llevar su viaje normal en el mar, que es arrastrado por los vientos y por las olas del mar para allá y para acá, como quiera. No, un hijo de Dios debe estar fuerte, metido en la palabra de Dios y ya no ser como un niño fluctuante. Y también habla Juan a los padres. Estos son ya los que han llegado a la etapa adulta de la vida cristiana. Y él les dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Él repite, él otra vez repite la misma frase y él dice, ustedes han conocido a Jesucristo. Esta es la idea. Han conocido a Jesucristo.
son los más maduros y tienen un conocimiento más profundo de Dios. Dijo el hermano John MacArthur que el pináculo de la madurez espiritual es el conocer a Dios en su plenitud. El pináculo de la vida, de la madurez espiritual es conocer a Dios en su plenitud, como dice Filipenses 3:10. Debemos, hermanos, esforzarnos por conocer más a nuestro Dios. Cualquiera podría decir, pues yo ya le conozco porque yo ya le acepté en mi corazón. Escucha las palabras de Pablo. A fin de conocerle, dice Pablo a los Filipenses en 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La otra vez estaba yo estudiando este texto y me espanté. Cuando medio lo entendí, me asusté bien feo. Y yo dije, Pablo, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo tenía una ambición muy grande. El conocimiento en la experiencia que él tenía ya de Jesucristo no le bastaba. Él quería conocerlo más, cada día más y más en la experiencia. Y esto me hace pensar en dos personas que unen sus vidas, ¿no? Que se casan. Cuando está uno en la etapa del noviazgo, cree uno conocerse, pero se conoce uno hasta cierto grado. Ya cuando deciden una parejita de un varón y una mujer casarse, es porque han decidido que ya se conocen y que ya más o menos midieron cómo les va a ir en la vida. Esto es totalmente ridículo, porque dos personas no pueden conocerse bien en tal etapa. Bien a bien, ¿no? Creen que se conocen, tienen una idea que se conocen. Ah, no, pero es cuando ya estamos viviendo juntos, cuando en verdad logramos conocernos y logramos saber las cosas buenas que tiene cada persona y las cosas no buenas también. ¿Cuántos después de 30, 40 años de vivir juntos todavía se llevan la gran sorpresa? ¿Cómo es posible? Yo no pensé que mi mujer fuera a hacer o pensar o decir tal cosa. Y igualmente la mujer se sorprende, se dan cuenta que el conocimiento se va dando en la experiencia, día a día. Cuando nosotros decimos que conocimos a Jesucristo, ese fue el conocimiento inicial que tuvimos de Él. Pero al Señor en verdad lo vamos conociendo día a día, día con día. A Pablo le emocionaba eso. Él tiró todas las medallas que el mundo de la religión le había concedido y las medallas que el mundo terrenal también le había concedido. Y dijo, esto lo tengo por basura y no me sirve de nada a cambio por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo voy a decir como lo dice Pablo para no fallar una letra. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¡Ah, qué cosa tan bonita! Abandonarlo todo, hacer todo a un lado por tal de conocer más a Jesucristo. ¿Que a poco Pablo no lo conocía ya? ¿Acaso no lo vio glorificado aquel día que se le apareció en el camino a Damasco, en el día de su conversión? Sí, sí lo vio, pero no lo conocía.
al grado en que esta etapa de su vida ministerial, escribiendo Filipenses desde la cárcel, ya lo conoce, pero todavía lo quería conocer más. Y él dijo, yo por él expongo todo y doy lo que sea por tal de conocerlo más en la experiencia. Era una delicia para Pablo, era una cosa emocionante, era la más grande de las aventuras y la más excitante de las aventuras, lanzarse al mar del conocimiento de Cristo, conocerlo más y más cada día. Pero lo que dice aquí, la manera en que quería conocerlo, a mí me asustó. Miren ustedes cómo quería conocerlo. Dice el versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación, esto es lo que me asustó, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y hasta escalofríos me dio. Digo, ay Pablo, ¿qué estás diciendo? Es muy comprometedor, pero Pablo estaba decidido, hermanos. Pablo estaba decidido a pasar por todas las torturas que Cristo pasó. Pablo estaba decidido a experimentar todo el dolor, todo el sufrimiento y todas las experiencias tristes y amargas por las que el Señor Jesucristo pasó y quería conocerlo en la experiencia. Yo me pregunto si estoy dispuesto a hacer eso. Soy un ser humano tan débil y tan miedoso. Bueno, pues gracias a Dios no me ha aterrado la pandemia. Eso a mí me tiene sin preocupación, gracias a Dios. Sí, de momento me llega la idea, bueno, ¿y si me llego a enfermar, qué? ¿Qué va a pasar? Pues yo no lo sé, pero honestamente hablando, hay cosas que me aterran más que la pandemia. Y si están esperando que se las diga, pues no se las voy a decir. Pero sí, soy una persona muy temerosa, muy miedosa. Dios lo sabe, soy débil. Y hasta dónde estoy dispuesto a querer experimentar a Cristo, conocer a Cristo de manera experimental, conocerlo en la experiencia. Bueno, Pablo dijo algo muy especial. Dice, yo quiero conocerlo en ese poder de la resurrección. Y es lo único que nos va a hacer pasar esta prueba. El tener el conocimiento de Cristo en ello, el poder de su resurrección. Y ahora, Pablo podía decir, yo estoy dispuesto a morir como Él murió. Y estoy dispuesto a sufrir como Él sufrió. Oh, hermanos, el cristiano adulto tiene más conocimiento y más experiencia. Tiene un conocimiento experimental de Cristo, quien es desde el principio, el alfa y la omega, el principio y el fin. Pablo amaba conocer a Cristo y él contó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, a quien tanto amó. Y al igual que Pablo, los que conocen a Cristo renuncian completamente a este mundo. Oh, hermanos, quiera Dios que esto sea nuestra vida también, que nosotros querramos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que el Señor les dé la gran bendición de estar fuertes, estar firmes y que pues logremos conocerle más. No nos conformemos con ser niños, no nos conformemos con llegar a la etapa juvenil en la vida cristiana. Busquemos la etapa adulta, donde conozcamos a Cristo en la experiencia
más y más. Y llegar a esta altura espiritual de ser posible que llegó Pablo, decidiendo que quería, de ser posible, morir como él y por él. Que Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana en los devocionales. Que el Señor esté con ustedes. Hasta pronto.